Vamos a volver a las variaciones, pero ahora con un ejemplo de lo que se llama tema con variaciones. A diferencia de las variaciones continuas de chaconas y pasacalles, que en general se basan en ciclos de movimiento entre tónica y dominante, ya sea armónicos o a través de un bajo ostinato, en este caso la base de las variaciones es un tema que tendrá una estructura cerrada, es decir, que el tema constituye en sí mismo una forma completa, con su propia identidad como composición musical. Las variaciones en este caso tendrán como referente esa estructura. Esto plantea varios retos. ¿Cómo se puede generar un sentido de continuidad si cada variación se cierra estructuralmente, incluyendo una resolución armónica? ¿Cómo crea un sentido de evolución a través de la serie de variaciones, evitando que se convierta la pieza en un simple engrape de propuestas sueltas? ¿Cómo se le da a las variaciones un sentido de integralidad e identidad formal musical a nivel macro, más allá de la reiteración de la estructura periódica, armónica y temática del tema original? Nuevamente se trata de la negociación, entre comillas, entre estructuras seccionales y lógicas de flujo acumulativas que hemos estado viendo. Para enfrentar estos retos vamos a encontrar algunos elementos ya vistos en las variaciones continuas, posiblemente utilizadas de otra manera, junto con otras posibilidades que surgen de trabajar con un tema que tiene las características ya descritas. La pieza que analizaremos son unas variaciones de Mozart para piano, las archiconocidas 12 variaciones sobre una canción popular francesa que se titula más o menos así: Ah, te diré madre, conocida por todos ustedes como Estrellita, ¿no? Como punto de partida voy a hacer un breve análisis del tema y luego trabajaremos juntos en la clase sobre las variaciones. El tema se expresa a través de un modelo formal conocido como forma binaria redondeada. Las formas binarias consisten en dos partes, pero no se trata de dos partes temáticamente contrastantes, sino de una articulación que se da sobre la tensión de dominante que divide la forma en dos procesos armónicos. El primero, en donde hay un movimiento de la tónica hacia la dominante, y el segundo, en donde hay un movimiento de dominante de vuelta a la tónica, o sea, resolviendo la tensión. Ese punto de articulación tensional define entonces las dos partes de la forma. Generalmente cada parte se repite, pero hay casos en donde esto no se da. A veces la primera parte termina en la tónica y la segunda parte entonces arranca sobre la tensión de dominante. Este es el caso del tema que usa Mozart en estas variaciones. Pero en muchos casos la primera parte termina sobre una semicadencia de la dominante precedida por una tonización o con una modulación pasajera. En cualquier caso, esta articulación formal que divide las dos partes de la forma se da con una cadencia. En las formas binarias redondeadas se reitera al final de la segunda parte de la forma el material temático del comienzo de la primera parte o bien toda la primera parte, pero con una resolución armónica en la tónica si es que esa primera parte termina sobre dominante. Esta reiteración se inscribe en la lógica tensional que da origen a lo binario, o sea, el tema inicial establece la tónica y se mueve o llega a un punto de tensión de dominante, y cuando se repite para redondear la forma como final, cumple otra función, la de restablecer la tónica y cerrar la forma. Es el mismo material pero con funciones diferentes. El tema que utiliza Mozart muestra esta forma binaria redondeada de manera muy clara, porque su estructura melódica y armónica es relativamente simple y armónicamente muy transparente. La melodía de la primera parte consiste en un gesto de apertura en donde se salta de la tónica do una quinta más arriba a sol. Este salto en sí mismo crea una tensión a nivel melódico que es prolongada brevemente por el movimiento vecino la sol que sigue.
Todavía estamos aquí en este punto de tensión que es Sol. Posteriormente, este punto de tensión es resuelto melódicamente a través de un descenso por grado conjunto de vuelta a la tónica. Mozart utiliza un pequeño adorno en la cadencia. Estos 8 compases armónicamente se basan inicialmente en un pedal sobre tónica en los primeros 4, con una pequeña oscilación entre primero y cuarto grado, seguido de otros 4 compases que hacen un movimiento cadencial más agitado de séptimo grado disminuido, primer grado, sexto grado, segundo grado, quinto grado, primer grado. Entonces voy a hacer lo que toca la mano izquierda. Sexto grado. La segunda parte de la forma arranca sobre un pedal de dominante de 8 compases, en donde la melodía vuelve al sol una quinta por encima de la tónica y luego desciende, pero en vez de llegar hasta do, llega hasta re, lo que genera una expectativa de resolución ya preparada por la lógica de la melodía en la primera parte. Estamos esperando que llegue esto, pero repite esto 2 veces. Y la segunda vez, de hecho, hace una pequeña apoyatura doble que ayuda a generar todavía más expectativa. Voy a tocar con el bajo. Finalmente se repite la primera parte íntegramente, dándole una resolución estructural a la tensión que se establece al comienzo de la segunda parte. Nuevamente, al cierre del tema introduce Mozart el adorno cadencial. Aunque proporcionalmente se trata de 3 bloques de 8 compases, no se puede concebir como una estructura ternaria porque tensionalmente no se siente así, sino como una dinámica binaria que tiene una cierta continuidad a raíz de ese punto de tensión. Entonces, tenemos una primera parte que se centra sobre do mayor. Luego, al comienzo de la segunda parte, arranca sobre la tensión de dominante y luego, al repetir la primera parte, se resuelve esa tensión armónica nuevamente en la tónica. Además, el comienzo de la segunda parte no representa un contraste temático. Hay una articulación seccional por razones armónicas y por la estructura periódica, pero se trata de una continuidad de la lógica melódica de la primera parte, incluyendo su reiteración como cierre. En conclusión, se trata de un solo proceso de tensionamiento y resolución cuyo sentido binario proviene de una dinámica tensional, armónica y melódica. Otros aspectos que debemos mencionar tienen que ver con el tratamiento textural y el color armónico. Se trata de una textura a 2 voces, aunque la voz de la mano izquierda, sobre todo cuando está en los pedales de tónica o dominante, implícitamente se expresa como 2 voces, haciendo que escuchemos un total de 3 voces en esas partes. Tenemos la melodía arriba y después una voz interior y la nota pedal abajo. Pero aún así hay claramente 2 componentes del tema: la melodía principal, que generalmente se ubica en la mano derecha, y un acompañamiento muy transparente en la mano izquierda. Otro aspecto que define la relación entre la melodía y su acompañamiento es el uso de terceras paralelas en las secciones con pedal y en los pasajes de descenso melódico, que es un color importante en el tratamiento que le da Mozart a este tema. Van a ver que en las variaciones esto se convierte a veces en sextas, poniendo la voz del medio por encima de la melodía principal en términos de tesitura.
Ahora, tomando en cuenta este análisis del tema, quiero que escuchen varias veces las variaciones y que hagan un texto como tarea en donde deben abordar los siguientes aspectos. Primero, ¿cómo es que Mozart varía el tema en relación a la melodía y el acompañamiento? ¿Varía todo o mantiene algunos aspectos del tema o su acompañamiento intactos? Piensen en ejemplos concretos. Segundo, ¿qué técnicas de variación que ya hemos visto, por ejemplo en Bach, utiliza Mozart para generar un sentido de evolución y o continuidad a través de las variaciones? Tercero, hay algunas variaciones que crean un claro contraste con los demás por sus características particulares. Este contraste, al igual que el cambio de modo en la chacona de Bach, permite crear una especie de metaforma en relación a las variaciones en su conjunto. En la descripción del video está el enlace para escuchar la pieza completa, así como un PDF de la partitura.